las sufragistas ya hablaban también de educación sexual, como lo decía Emilia Galindo y seguro otras feministas en sus países, pero por el conservadurismo de la época pues no era posible avanzar esas agendas, ¿no? Fue justamente hasta la década de los 60, 70 que con el feminismo de la segunda ola se empiezan a abrir las posibilidades, sobre todo para el reconocimiento pleno de los derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo. Bueno, saber que también este fue un momento posguerra, ¿no? Que se da después de la Segunda Guerra Mundial y empieza con el movimiento de liberación de las mujeres, se empieza a denunciar la violencia machista. Esto también es muy importante. Se dice, ok, no solamente es el tema del sufragio y los derechos políticos electorales, tenemos que erradicar la violencia. ¿Sí? El feminismo de la segunda ola pone en el centro la violencia machista, derechos sexuales y reproductivos y derechos humanos. ¿Por qué? Porque en esa época es cuando empezamos a hablar ya de derechos humanos universales. Y eso va a ser algo que va a distinguir al feminismo de la segunda ola. En esto ya no me voy a detener tanto porque ya tenemos un par de minutos, pero sus exponentes, bueno, entre ellas, bueno, Simone de Beauvoir, está Kate Millett, en México, en Latinoamérica, por ejemplo, tenemos también a Margarita Pisano, bueno, tenemos a muchas exponentes de la segunda ola, ¿no? Y aquí lo que nos dice este feminismo de la segunda ola pone en el centro la violencia machista, también cuestiona el tema de los cuidados, ¿sí? Porque dicen, ok, las mujeres ya salimos a la vida pública, sin embargo, sigue habiendo esta doble, triple jornada de trabajo, ¿no? De los trabajos no pagados, de domésticos, sexuales, reproductivos, económicos, emocionales incluso, ¿no? De las mujeres. Entonces también este feminismo de la segunda ola va a tener marcado justamente esa redistribución de los trabajos o lo que conocemos como la división sexual del trabajo, ¿no? Que también ya la vamos a abordar en el siguiente módulo. Y bueno, también otra de las características de este feminismo de la segunda ola es abolir los dispositivos de opresión. ¿Sí? Es decir, el tema de la feminidad, la maternidad obligatoria, ¿no? Y un montón de estereotipos que vamos a ir deconstruyendo en el próximo módulo. ¿Sí? También aquí empieza a haber una fuerte demanda respecto a los derechos laborales. ¿Por qué? Porque dicen, ok, las mujeres ya vamos a trabajar, ya incursionamos en la vida pública, pero sigue habiendo mucha violencia, mucha discriminación, nos pagan menos, nos dan trabajos menos remunerados, ¿sí? Entonces, este feminismo de la segunda ola también tiene en el centro a la mujer trabajadora, ¿sí? Que también es propio de esta revolución de las mujeres de los 60s y de los 70s. ¿Sí? Y por último, claro, los derechos sexuales y reproductivos. ¿Sí? El feminismo de la segunda ola tiene en el centro los derechos sexuales y reproductivos, que vemos que es una lucha histórica, ¿no? Hasta la fecha seguimos debatiendo y exigiendo nuestros derechos sexuales y reproductivos, y bueno, y también en los países ha sido diferente, ¿no? El reconocimiento de ellos. Y en este feminismo de la segunda ola se empieza a articular la agenda feminista en derechos humanos, ¿sí? Bueno, de todas maneras, esto lo estoy diciendo así rápido porque el feminismo de la segunda ola empieza a conformar un enramado de derechos, ¿no? Con los derechos humanos y que se dan justamente a partir de la institucionalización de los derechos humanos, ¿no? En donde, por ejemplo, se crean las Naciones Unidas a finales también de los 40, después de la Segunda Guerra Mundial, y a partir de ahí también las mujeres tienen una participación muy relevante en Naciones Unidas y se empiezan a crear mecanismos de derechos humanos exclusivos para las mujeres, ¿no? Y en este sentido, pues empiezan con las conferencias mundiales de la mujer, ¿no? Las conferencias mundiales de la mujer, que son 4, ¿sí? Que se empieza en México en el 75, Copenhague en el 80, Nairobi en el 85 y Beijing en el 95, ¿sí? Y que bueno, todas estas reconocen, o sea, lo voy a pasar rápido, pero por ejemplo, en la Ciudad de México,
¿sí? En esta primera Conferencia Mundial de la Mujer, se empieza a definir un plan para implementar a nivel global el enramado de derechos, de los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Que ya lo vamos a ir desmenuzando detalle a detalle en las próximas sesiones, ¿sí? Aquí, en 1975, fue el primer antecedente de la conformación de política pública y derechos humanos para las mujeres a nivel global, ¿sí? Entonces fue un intento muy importante y que no, fue una década, no solamente fue en el 75, sino después se repitió en Copenhague en 1980 y era justamente, se centraba esa conferencia en el empleo, la salud, la educación, ¿sí? Que vienen a ser ejes transversales para la agenda feminista, ¿sí? Y que vamos a poner mucha atención en este curso, ¿no? Sobre todo respecto a la educación. Y bueno, se empiezan a crear programas para garantizar la propiedad privada a las mujeres, ¿sí? Ya veíamos que era una de las deudas históricas y exigencias del movimiento feminista desde mínimamente 300 años. También los derechos a la herencia de las mujeres, la custodia de hijas e hijos y la nacionalidad, ¿no? Eran los temas que se trataron en esta conferencia de Copenhague. Y después de eso, bueno, se crea la CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Bueno, este también no lo voy a decir a detenimiento porque lo vamos a seguir viendo en los próximos ejes con la transversalización de la perspectiva de género. Esto es materia de los otros programas, de los otros módulos, perdón, pero que es importante porque dentro de estas conferencias se crea este primer mecanismo de adelanto para las mujeres, ¿no? Para los derechos humanos de las mujeres, y aquí nos habla de esta discriminación histórica, ¿no? Es el primer documento que recoge todo esto que les estoy diciendo, ¿no? Que las mujeres hemos vivido procesos de discriminación histórica, sistemática y estructural que han creado asimetrías de poder entre mujeres y hombres. ¿Sí? Es el primer documento internacional que recoge esa afirmación, ¿sí? Después nos vamos a Nairobi con 1985. Ahí también se habla, aquí ya se empieza a hablar de la igualdad de género, ¿sí? Que no se preocupen, también lo vamos a ir viendo durante los próximos módulos. La igualdad de género, también la participación de las mujeres en los esfuerzos de paz y desarrollo, ¿sí? Porque bien decíamos, ok, las mujeres no queremos sus guerras, ¿no? Queremos esfuerzos de paz, y a partir también de aquí es que se empezó a hablar de eso, de la participación activa de las mujeres en los procesos de paz. Y por último, Beijing, ¿no? En 1995, que también pues crea la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, ¿sí? En donde se establecen 12 áreas críticas de interés para garantizar la igualdad de género, ¿sí? No se preocupen, lo vamos a ver en los siguientes módulos. Pero aquí en Beijing y en esta plataforma se empieza a hablar de las mujeres y la pobreza, educación y formación de mujeres. Volvemos a lo mismo, la educación es transversal. Las mujeres hemos estado insistiendo en la educación por lo menos 300 años, ¿sí? Mujer y salud, la violencia contra las mujeres, mujeres en conflicto armado, mujeres y economía, mujeres en el poder y la toma de decisiones, mecanismo institucional para el adelanto de las mujeres, derechos humanos de las mujeres en general y mujeres y medios de comunicación, ¿sí? Y entonces vamos a ver que hasta aquí, y que bueno, la lucha feminista y movimiento amplio de mujeres, pues empiezan a consolidar una agenda política feminista a nivel global, ¿sí? Y una agenda que realmente pudiera ser universal y aplicable para revertir la situación de desigualdad, ¿no? Ahí hay un reconocimiento de que estas problemáticas, discriminaciones, pues son transversal, ¿sí? En toda la historia de las mujeres, ¿no? Entonces se necesitan esfuerzos coordinados, internacionales, para justamente revertir toda esta historia de discriminación, ¿sí?